Quiero comentar algunos de los entornos y aspectos que entiendo son fundamentales para intentar entender este nuevo concepto de Industria 4.0, mundo digital, que a mí más me gusta llamarlo economía conectada, economía digital o producción digital, en fin, lo de menos es el nombre. En primer lugar, dada la gran confusión que existe al respecto y el mare magnum de datos y de información que nos está llegando, está produciendo la descolocación de las empresas, que son los objetivos finales, y estas últimas no saben ya ni lo que hacer y sus propios directivos están demandando, de alguna manera, algún momento en el que se les pueda ayudar, ya no solo con la propia pedagogía, sino directamente también con casuísticas, con, de alguna forma, aplicabilidad real de todo esto. En este sentido, a mí me gustaría comentar que las empresas tienen que crear su propio universo digital, que es diferente para todas ellas. Entonces, cada una tiene una problemática y un entorno particular y tienen que crear su universo totalmente digital partiendo del universo que tengan ya previo. Puede ser una parte digital, otra parte analógico, etcétera, para, crear este entorno completamente digital. Esto permitirá, evidentemente, poder interconectarse tanto a nivel interno como a nivel externo, con agentes exteriores a la propia empresa y con elementos interiores de la propia empresa en todos sus elementos, tanto en la producción, economía, gestión, etcétera. Esta Industria 4.0 en ningún caso puede suponer un escollo, que es lo que está ocurriendo en cierto modo, para las empresas, sobre todo para las pymes, porque están viendo una avalancha de datos y no saben cómo centralizarlos, cómo filtrarlos y cómo aplicarlos a su propio entorno. Las metodologías, tecnologías y herramientas, entiendo, deben de ser fácilmente aprendibles, fácilmente reconocibles y, además, con métodos sencillos y de fácil inclusión al propio funcionamiento normal de las empresas. No se trata de hacer un sistema disruptivo en el que la empresa tenga que modificar completamente todo su comportamiento, sino que directamente lo que se trata es que las empresas vayan adaptándose por fases o en la dinámica que ellos prevean o con la velocidad que puedan asumir, que puedan de alguna manera incorporar todo este universo digital con ese sentido finalista. Cuando se conecta además todos los elementos de un sistema digital, que esa es un poco la gran ventaja, podemos obtener modelos de negocio de tipo red neuronal, es decir, que la tecnología hoy en día permite un cambio importantísimo, de forma que todos los elementos de esa tecnología nos permiten cambiar a un sistema incluso holístico, cuyo sumatorio es incluso superior al sumatorio algebraico natural, y obtener nuevos productos, nuevos servicios, nuevos negocios, nuevas calidades, etcétera, es decir, un nuevo sistema de funcionamiento que, por otra parte, es el que está demandando el cliente y la sociedad. Voy a pasar a comentar ahora con un poco más de criterio y con un poco más específicamente cada uno de los elementos de lo que acabo de comentar. Y en ese sentido sí que comentaría o desarrollaríamos lo siguiente. En primer lugar, nos plantearíamos qué es la cuarta revolución industrial, la llamada cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es una revolución, no es una evolución, sino que es una revolución y está basada fundamentalmente en la conectividad. Como soporte, utiliza la digitalización. ¿Qué características fundamentales tiene? Pues, en primer lugar, modifica completamente el conjunto de la sociedad, es un cambio disruptivo, o sea, que completamente corta con mucho de lo anterior, todo pasa por estar conectado, es un poco lo que comentaba antes, este es un objetivo finalista, y tenemos también, como elemento muy importante a incorporarse a estas tecnologías, el funcionamiento entre la realidad virtual y la realidad aumentada, que es la intersección de estas dos realidades. Los distintos mundos interaccionan entre sí. Yo pienso que en un futuro relativamente próximo será bastante difícil incluso determinar o discernir entre los diferentes mundos. Los mundos estarán conectados y estaremos en cualquiera de los tres mundos. Y como elemento paradigma fundamental es que el cliente pasa a ser el protagonista principal.
justamente al revés de lo que teníamos hasta ahora. El cliente es quien va a mandar y quien se ha empoderado. Se sustenta en 3 objetivos. En primer lugar, la relación precio-calidad. Esto siempre ha existido y siempre existirá. Esto es algo evidente, pero aparecen 2 nuevos elementos fundamentales. En primer lugar, o en segundo lugar, la personalización de productos y servicios, es decir, la flexibilidad, el customizado. Todos queremos productos que sean adaptados a nuestro propio gusto y si son servicios, queremos que se nos trate como si fuésemos los únicos clientes. Y el tercero, absolutamente vital, hoy en día también, la rapidez. Las cosas se quieren mañana para ayer. Para todo esto se requiere una importante adaptación mental y de funcionamiento y es, sobre todo, un importantísimo cambio de actitud. Hoy en día, el más rápido se come al más lento, no el más grande al más pequeño, que era un poco el paradigma que había existido hasta la actualidad. Surgen nuevas oportunidades y otras terminan su ciclo de vida, como estamos pudiendo comprobar, incluso con grandes empresas. ¿Qué no es la industria 4.0? No es electrónica, ni mecatrónica, ni son robots, ni son programas, se están confundiendo con estos temas. No es solo industria, afecta a toda la sociedad también. Y además es obligatorio una visión a 360 grados, es decir, una visión cosmogónica. También quisiera resaltar que alrededor de todos estos aspectos, como cuando surgen temas novedosos como es este, hay muchos fuegos artificiales y es necesario también bajar a la realidad, porque si no se crean falsas expectativas y esas expectativas falsas terminan destrozando a la propia tecnología y el propio elemento, en este caso, de la industria 4.0. ¿Qué obtienen las empresas una vez implantada la industria 4.0? Pues, en primer lugar, son más competitivas, evidentemente, ofrecen productos y servicios con mayor valor añadido, lo cual es muy importante, aportan más calidad, seguridad y garantías, consiguen objetivos empresariales que suponen mayores beneficios, pueden ofrecer más productos y o servicios y todo producto, se podría decir como resumen, sometido a una suficiente presión digital, pasa a convertirse en un servicio como estamos viendo. Es decir, la demanda va a ser más de utilidad que de posesión o pertenencia. Bien, si queremos observar en esta lámina una visión general de la economía conectada, podemos verla aquí en esta lámina. En el centro sería un poco el resumen de toda la interconexión de elementos y podríamos hablar también con carácter general, en primer lugar, de la innovación, que sería la aplicación a la innovación comercial, por ejemplo. Entonces, los empleados y supervisores pueden moverse por fábricas con sistemas wearable y similares y tener acceso a datos desde donde se encuentren. También, por supuesto, también la eficiencia con link de información tecnológica operativa y conexión desde el centro de datos a la sala de control para colaborar y compartir las mejores prácticas y objetivos comunes para la fabricación y la tecnología de la información. Podemos optimizar también los activos como producto en curso, productos terminados, ajustar calendarios, ajustar producciones a las necesidades de pedidos, etcétera. El conocimiento de todos los participantes y todos los recursos aumenta de forma muy importante, puesto que todos ellos son partícipes, a su vez, de todo el conocimiento, de toda la tecnología, y hay un flujo entre todos ellos mucho más interesante. La simulación, que nos permite pasar del mundo real al mundo virtual, obteniendo diferentes tipos de hipótesis, algoritmos, planteamientos, futuros, etcétera. En este sentido, hablar de un tema que es muy importante últimamente, como son la obtención de gemelos digitales. También la agilidad, para poder conectar y colaborar externamente, tanto con los proveedores, tanto con los clientes, con nuestro entorno, con nuestro mundo, las necesidades, las potencialidades de nuestra empresa y todo este tipo de entornos que están alrededor de nuestra producción. Infraestructura expandible, minimizando costos y facilitando el ampliar o mejorar los procesos previamente estudiados, como decía antes, con sistemas de simulación operativa de todo tipo, no solamente, ya digo, en temas de producción, sino también en sistemas financieros, en sistemas de gestión y organización, mantenimiento, etcétera. En todo este mundo
cobra una importancia completamente vital el aspecto de la seguridad. La seguridad física y cibernética, que también ahora, evidentemente, como va a haber un flujo de datos, tanto interno como externo, pues hay que protegerse perfectamente de todo ataque, de todo sistema de modificar o de obtener información de nuestro propio entorno. En este esquema general podemos ver una visión integradora de todas las tecnologías habilitadoras. Insisto que estos son simplemente las tecnologías habilitadoras, que son las herramientas, no es el fondo, no es el objeto de la Industria 4.0. El objeto de cualquier empresa, evidentemente, es obtener beneficios. Si una empresa no tiene beneficios, pues evidentemente no es empresa, es otra cosa. Ese es el objetivo. El core capital de cualquier empresa es la obtención de beneficios. Y en ese entorno de beneficios, en este rosco, podemos ver claramente cómo está todo interrelacionado, el cliente, los aspectos comerciales, los pedidos, la fabricación y producción, la economía y finanzas, la logística, el I+D+I, el mantenimiento, la gestión y dirección, etcétera, ¿no? Tenemos ahí todos los elementos que conforman lo que vamos a necesitar para la obtención de esos beneficios que estaba comentando. Y la nueva tecnología o los nuevos elementos que aparecen disruptivos en la economía conectada, en la Industria 4.0, son justamente el exterior de este rosco, en el que ordenamos procesos, áreas de funcionamiento y explotación y otras disciplinas, y lo hacemos con una visión global y con conexión mediante tecnologías digitales. Podemos ver aquí algunas de las tecnologías habilitadoras, que ya son de dominio público: el Big Data, la inteligencia artificial, el Business Intelligence, el Internet de las cosas, la simulación, sensórica, fabricación aditiva, redes neuronales, sistemas ciberfísicos, robótica colaborativa, realidad virtual y aumentada, ciberseguridad, en fin, y alguna cosa más que se podría añadir, pues los sistemas de drones, etcétera. Algunas reflexiones sobre la ampliación e implantación de la Industria 4.0. Lo primero que tenemos que hacer para su implantación es una labor pedagógica para conocimiento de la Industria 4.0, porque, como estaba diciendo, es un entorno complejo, un entorno muy amplio y un entorno que, por otra parte, es necesario que entre como algo muy asumible, como una lluvia fina, muy democrático en las empresas. Posibilidades y oportunidades de presente y de futuro. Presentar casos de éxito, porque no solamente se trata de enseñar curvas, de enseñar modelos, etcétera, sino que al final las empresas, digamos que tienen que verlo con convencimiento, y el convencimiento, la mejor forma de obtenerlo son los casos de éxito. También es importante la discriminación de la información con niveles de responsabilidad y comprensión. Esto no es, digamos, para todos exactamente igual. La directiva de las empresas o las direcciones tienen que tener un nivel de funcionamiento y conocimiento, el que corresponda, y los operarios tienen que tener otro, pero todos ellos tienen que estar completamente enmarcados y encuadrados unos con otros para que todo fluya pues, como un engranaje perfecto. Comentaba también los datos de experiencias reales existentes, lo que decía hace un momento podrían ser los casos de éxito. Esto es lo que llama cada vez más y es lo que cada vez se demanda más, en el sentido de que yo necesito algo, pero quiero verlo, cómo se ha aplicado y cómo ha funcionado. La identificación, conocimiento y aplicabilidad particularizada de las diferentes tecnologías habilitadoras. Es decir, no todas las tecnologías que comentaba antes en el rosco sirven en principio para todas las empresas. Cada empresa, como decía en la presentación, tiene que tener su propio marco, su propio entorno digital, y dentro de ese marco, que evidentemente no es estático, es dinámico, puede ir creciendo, pero tiene que identificar cuáles son las tecnologías que tiene que aplicar a su propia casuística y su propia particularidad. También tenemos que tener en cuenta que esto tiene o puede tener un importante coste económico y personal, sobre todo personal. Económico es algo además quizás más asumible, pero personal, evidentemente hay que hacer unos cambios muy importantes, sobre todo de forma de pensar, y esto cuesta mucho. El funcionamiento transversal del flujo de conocimientos, incluso entre diferentes sectores. Todos estamos acostumbrados a trabajar de una forma muy lineal en nuestro sector, de una forma siempre muy sistemática. Esto requiere una apertura de mentes y requiere un trabajo muy transversal
y con otros tipos de sectores que nos pueden aportar muchos conocimientos de fuera del nuestro. Hay una dificultad para la gestión del talento, en primer lugar, porque no hay mucha gente hoy por hoy preparada técnicamente para poder asumir este tipo de retos, pero la que hay y la que en principio va a haber en los próximos años va a ser difícil de gestionar, porque va a haber una demanda, de hecho ya la hay, muy grande, de personal con estos tipos de cualificaciones, y luego gestionar ese talento para que no haya un flujo que preparemos a gente en nuestra empresa y se nos vaya a otra, pues tampoco va a ser esto fácil. Aparecen también con este tipo de tecnologías que permiten la entrada en diferentes campos de empresas que nunca han estado en esos campos. Luego tenemos nuevos agentes competitivos, tenemos muchas empresas que todos conocemos, no voy a nombrar, que están entrando en campos que les eran completamente ajenos y están entrando y convirtiéndose en auténticos líderes de esos campos con una visión completamente diferente a la estándar que se ha tenido hasta la fecha. Y luego también la necesidad de formación, incluso de una forma muy diferente a la estandarizada, ¿no? Es mucho más heterodoxa, ya no solamente es necesario ir a los sitios donde se aprende de forma natural, como podría ser las escuelas, la formación en universidades, etcétera y tal, sino que aparecen pues, el aprendizaje en Internet, en redes sociales, etcétera. Es decir, que hoy en día el elemento ya es mucho más heterodoxo y mucho más amplio del que teníamos hasta ahora. Otro aspecto también importante es que la aplicabilidad de estas tecnologías no puede comprarse directamente en el mercado. Es decir, en el mercado hoy por hoy, y creo que será muy difícil, no existe la forma de ir a comprar como quien compra un producto o un servicio natural. Porque, como decía al principio, todo esto es de aplicación muy particular. Esto es un traje especial, llave en mano para cada uno. Entonces, habrá sectores que tendrán unas cosas en común, pero cada casuística tiene sus elementos muy particulares y esto en el mercado no se va a encontrar. En el mercado tendremos herramientas, pero lo que no tendremos será el conjunto que será de aplicación individual. Por eso es muy importante también la figura en las empresas, una nueva figura que vamos a llamarle, podríamos llamarle el vigilante tecnológico, alguien que está prospectando con la antena continuamente qué hay en todos los sectores, no en el suyo propio, sino en todos, y ver de todos esos nuevos conocimientos que van apareciendo en todos los sectores, cómo se pueden aplicar al sector particular de cada uno. Y las direcciones de las empresas, evidentemente, tienen que adaptarse a este nuevo marco, que no es fácil, porque entre la presión que hay desde arriba y la presión que hay desde abajo, los directivos de las empresas pues tienen un problema serio, porque entre adaptarse a lo nuevo, que es absolutamente fundamental, porque quien no se adapte pues tendrá unos problemas muy serios, de existencia incluso, sino que además también está el día a día, que nos va llevando y evidentemente hay que producir, como decía antes, beneficios, porque si no se producen beneficios, pues digamos que sobra todo. Y también un elemento nuevo, muy novedoso, que antes el conocimiento y el funcionamiento, el flujo de funcionamiento natural era de arriba hacia abajo, es decir, de las grandes empresas hasta las pymes, microempresas y elementos y personas individuales. Ahora, pues existen unos nuevos sistemas de funcionamiento que van de abajo hacia arriba, van como un surtidor, desde sistemas tipo startups, etcétera, que con una idea, con un conocimiento, con un planteamiento muy novedoso, están creándose nuevas empresas que van a unas velocidades tremendas y estamos viendo cómo empresas muy pequeñitas que hace 2, 3, 4, 5 años no existían, hoy en día se están convirtiendo en líderes en el mercado, en sus propios sectores. Los modelos de funcionamiento estarán basados en forma colaborativa. Ese es un elemento, un aspecto también fundamental. Incluso de mundos disjuntos, se juntarán empresas de diferentes tipologías y podrán conformar un nuevo sistema, un nuevo producto, una nueva forma de funcionar. Funcionamiento flexible, con menos inercia, más competitivo y además adaptable en cualquier caso y a cada situación. Y ese modelo de funcionamiento de red neuronal se puede ir flexibilizando y adaptando en tamaño y en componentes a cada situación particular. Por tanto, la visión global se hace fundamental, aunque se vayan implementando tecnologías habilitadoras de forma secuencial. Es decir, el objetivo siempre que tenemos que tenerlo muy claro.
aunque las tecnologías no se vayan a aplicar todas de forma directa, sino que se vayan aplicando de forma secuencial para ir asimilándolas, que cuesta un cierto tiempo. Bueno, con todos estos planteamientos lo que he intentado es dar una visión más global, más cercana, más próxima y sobre todo más práctica de lo que entendemos por Industria 4.0 y de aplicabilidad real a las empresas y a sus correspondientes usuarios. Muchas gracias, espero que a todos os sea provechoso el curso y que además tengáis mucho éxito con todo este tipo de nuevas temáticas.